No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No kano panare, panare, grupo guay, chaike, chay. Buenas tardes, bienvenidos otra vez al siguiente panel sobre intervención clínica. Hemos hablado de varios temas durante estos días de la conferencia. Hemos estado hablando de muchos temas diversos estos días de la conferencia, pero creo que este panel que vamos a empezar a continuación trata sobre un tema del que todos podemos sentirnos relacionados. El sufrimiento humano es algo que trasciende edad, sexo, raza y condición social. Y herramientas como la ayahuasca han sido utilizadas para tratar el sufrimiento humano en distintos ámbitos y para avanzar hacia una sociedad más integrada y más cohesionada. Y tenemos a 3 personas que han trabajado y que trabajan en este campo esta tarde y nos van a contar desde sus perspectivas y sus trabajos distintos cómo han enfocado este trabajo de intervención clínica con ayahuasca. Vamos a empezar con Jacques Mavit. Jacques es médico y lleva muchos años viviendo en Perú, es un referente en lo que refiere al uso de la ayahuasca en el tratamiento de adicciones. Es el fundador y director del Centro Takiwasi, que lleva ya muchos años trabajando en este campo y que seguro que nos suena a todos. Pues sin más preámbulos, Jack, te cedo la palabra. Bien, voy a hablar español. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias a ICER por este enorme esfuerzo. Y bueno, gracias al Creador que nos da la vida y nos permite estar aquí juntos, vivos, escuchándonos. Estoy muy preocupado por el destino de la ayahuasca, es un tema central de esta reunión y me permite hacer una especie de paralelismo, de comparación con la hoja de coca y con el destino, lo que nos enseña qué pasó con la coca y qué podía eventualmente pasar con la ayahuasca. Que nos puede enseñar y a qué respondió el uso de la coca, de los derivados de la coca, de la hoja de coca en el mundo occidental y a qué responde la necesidad o el acercamiento a la ayahuasca de parte de los occidentalizados o occidentales. La lección de la coca es que el Perú es uno de los mayores productores de hoja de coca, actualmente lo sigue siendo, y de sus derivados tóxicos que alimentan el narcotráfico a nivel mundial. Con el cannabis, el alcohol, la cocaína, la pasta de cocaína son el consumo más frecuente de los pacientes que acuden a nuestro centro. De manera paradójica, la hoja de coca representa el centro de la cultura inca. No hubiera Machu Picchu, no hubiera todo el mundo andino sin la hoja de coca. Y ha sido capaz entonces de crear una cultura y maravillas y sabiduría. Ha constituido la fuente central y del mundo andino ancestral. El habitante del Ande lo sigue consumiendo hasta hoy día sin que haya ningún problema de dependencia ni adicción, sino salud, fuerza, conocimiento, alumbramiento espiritual. ¿Cómo es que tal fuente de sabiduría ha podido devenir en uno de los mayores problemas de dependencia a nivel mundial? Ello se debe, creo yo, esencialmente a la apropiación ilegítima de los occidentales, llegando al continente americano, y al desvío de sus usos sagrados, tradicionales, religiosos, rituales, para fines productivos, fines económicos, que responden a la voracidad del apetito por el dinero. Se usó primero para la producción minera, esencialmente el oro, y en nuestra época para mantener el ritmo acelerado de nuestra sociedad y responder al estrés de las exigencias del mercado omnipresente y de la complejidad de la sociedad a todos niveles. O sea, la coca dejó de ser una planta sagrada, consumida de manera codificada, ritualizada, con fines elevados, para transformarse en una especie de objeto más de consumo sin respeto, sin ritualidad. Es la profanación de su uso tradicional religioso que generó la desgracia contemporánea de las adicciones. La
la consecuencia de la profanación tiene un precio muy alto y eso es una ley espiritual. Y ahí quiero insistir sobre el hecho de que la ley existe a nivel físico, es muy evidente, la podemos comprobar muy rápidamente, pero hay leyes psíquicas, como por ejemplo la prohibición del incesto, que constituye el fundamento de las sociedades humanas, y hay leyes espirituales, cuyas consecuencias son más difíciles de percibir a corto plazo. Si no tenemos este referente de un orden trascendental, de una ley trascendental, entonces difícilmente van a entender de qué es lo que estoy hablando. En el Centro Taquihuasi demostramos desde hace 24 años clínicamente que retomando el uso correcto y ritualizado de la hoja de coca, ¿no?, su poder medicinal permite sanar adictos a los derivados tóxicos de la coca. La coca tergiversada sobre una droga, reutilizando la coca en forma adecuada y ritual, cura los adictos a la coca. El círculo es interesante y eso creo que es un paralelismo que podríamos empezar a establecer con la ayahuasca. De manera global, todas las adicciones tradicionales más frecuentes vienen de la profanación de las plantas sagradas, que sea la amapola, que sea el tabaco, que sea la coca, etc. Cannabis también. ¿Hasta dónde va el paralelismo con la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una planta también americana, no del Andes, sino de la Amazonía, y que constituye también un eje esencial de la medicina de los pueblos amazónicos, de sus prácticas rituales. Y tiene igualmente una difusión explosiva, caótica, desde hace unos 30 años, y que también se debe a su apropiación por occidentales. Tenemos ahí una similitud bien grande. Esta vez, sin embargo, no se trata de responder a fines productivos, comerciales, de consumismo occidental, sino a otra cosa que es una crisis existencial. La coca se utilizó para responder a necesidades económicas, la ayahuasca para responder a necesidades existenciales, religiosas, espirituales, semánticas. Y eso resulta del agotamiento mismo de la sociedad occidental. Como para la coca, sus cualidades responden a una respuesta al estrés generado por la violencia de la sociedad moderna, pero de una manera distinta. La coca, reducida a sus principios activos, permite aguantar el estrés, manteniendo el ritmo de vida exigido por la sociedad occidental y sin cuestionarla, sin cuestionar el sistema desgastante del mundo occidental y de la codicia erigida en sistema de vida. La ayahuasca más bien cuestiona hasta cierto punto la sociedad occidental y el sistema y puede representar una posible forma de escape a esta dinámica mortífera, una propuesta alternativa de regeneración de esta. O sea que responde por sus efectos visionarios también a una necesidad muy moderna occidental de la visión, de las pantallas, de las imágenes, la fascinación por el ver. Así que hay dos diferencias importantes entre la coca y la ayahuasca. La ayahuasca no genera dependencia. La coca sí puede generar los derivados de la coca. Entonces hay una diferencia importante a este nivel y eso nos da por lo menos cierta ilusión de seguridad. La segunda cosa es que el cuestionamiento de la ayahuasca hacia la sociedad occidental parece ser útil y deja pensar finalmente, para muchas personas que defienden el uso de la ayahuasca, que la ayahuasca entonces está exenta de ciertas consecuencias negativas para el occidental que la consume y permite tener una especie de actitud revolucionaria, de protesta, de cuestionamiento del sistema. Nosotros pensamos que, si bien es cierto que la toxicidad física de la ayahuasca no tiene comparación con la de los derivados de la hoja de coca, es una toxicidad física mínima, su potencial de toxicidad mental y espiritual a gran escala es mayor que el problema de la coca. Y me voy a explicar sobre eso. Esta relativa inocuidad física que parece exculpar el uso de la ayahuasca esconde en realidad peligros sutiles y que precisamente por ser sutiles son ampliamente ignorados y son más difíciles de detectar a primera vista y a corto plazo y por ende
considerados generalmente como inexistentes. No hay problemas con el ayahuasca en general, no es muy peligroso, no hay grandes accidentes en comparación de la cantidad de gente que toma. Bueno, si los efectos de la toxicidad física son inmediatos y difíciles de negar, una toxicidad física se puede constatar casi inmediatamente. Los de la toxicidad psicológica pueden manifestarse de manera más lenta y progresiva, y mientras las consecuencias tóxicas a nivel espiritual son aún mucho más difíciles de evidenciar a corto y medio plazo. O sea, a mayor sutileza, mayor dificultad para tomar conciencia de los problemas y mayor es el peligro. Entonces, el uso inadecuado de la ayahuasca puede ser muy tóxico para, en mi opinión, a nivel espiritual, y eso lo digo también a partir de mi experiencia clínica, y relativamente tóxico a nivel mental, mientras es muy poco tóxico a nivel físico. No nos dejemos engañar por la aparentemente inocuidad tóxica física de la ayahuasca, pensando que en los otros planos no hay problemas. Eso yo creo que se debe a una desacralización de la ayahuasca, o una pseudosacralización, una espiritualización, no sé qué término emplear. Si hay ley espiritual, y la ley espiritual es implacable, no depende que nos guste o no. Los árboles son verdes y son verdes. Yo quiero que sean azules, son verdes, o rojos y son verdes. La ley, el orden del mundo, no le importa el orden del mundo lo que siento o pienso. Es implacable la ley espiritual. La profanación de lo sagrado tiene un precio muy alto. Y eso ya lo sabemos en cuanto a la coca. Del mismo modo como los occidentales, que somos todos otros occidentalizados, en su arrogancia, en su precipitación, piensan que se pueden exonerar del conocimiento ancestral sobre el uso de la coca, del tabaco, de la amapola, etc. También tienden a apropiarse de la ayahuasca y solamente en los aspectos que les conviene. Utilizamos la ayahuasca para responder a nuestras expectativas y desechando lo que no nos conviene o no corresponde a nuestras expectativas occidentales, dejando de lado las reglas básicas establecidas desde hace siglos por los indígenas o milenios, y nosotros pensamos que es una cosa natural y podemos exonerarnos de todo eso. Cuando escucho hablar de la ancestralidad de las iglesias brasileñas, con todo el aspecto que se debe, bueno, yo diría que la Coca-Cola tiene una ancestralidad mayor, entonces la iglesia de la Coca-Cola es más ancestral. La ancestralidad requiere siglos o milenios, no 50 o 100 años. Eso es mi opinión. Los aspectos rituales que transmiten las sociedades tradicionales o son abandonados simplemente por consideros folclóricos o meramente de orden cultural, o son plagiados en sus formas. Uno se pone plumas, collares, qué sé yo, pero no en su esencia y su contenido. Se reclama de una tradición, en realidad, para mejor negarla o tergiversarla. La pericia milenaria se descarta o se reinterpreta para satisfacer los prejuicios modernistas de una ideología reduccionista, tanto a nivel de salud mental como en temas espirituales o religiosos. Hay una carencia dramática de reflexión teológica y filosófica en cuanto al uso de la ayahuasca. La comunidad ayahuascara, entre comillas, que yo no sé si existe realmente, muchas veces nos creemos revolucionarios, en realidad muchas veces adhieren inconscientemente y en su gran mayoría a las categorías y conceptos del New Age o de la nueva era, que es un típico producto de la posmodernidad, es un típico producto occidental, que con sus pretensiones a cambio de paradigma, de mi punto de vista, no hace más que confortar el sistema sin cuestionarlo realmente en sus fundamentos, solamente en cuestionamiento superficial, tranquilo, bonito, pero que no es realmente alcanza las raíces. La mejor prueba de ello es ver cómo, por ejemplo, se tolera un uso religioso de la ayahuasca, aquí en Brasil, Estados Unidos, ¿no? Eso puede tolerar, no hace mucho daño al sistema, al contrario, lo conforta en cierta medida, pero no se autoriza hasta ahora su uso médico, yo creo que va a demorar mucho. Y cuando eventualmente se abren las puertas a un uso terapéutico es dentro de un contexto desacralizado
de medicina occidental, hospitales, centros, sin ritualidad, ¿no? Excluyendo la dimensión espiritual. Así que el uso tradicional de la ayahuasca, que es una medicina que incluye la dimensión espiritual, tiende a partirse, como siempre se ha hecho, no, como se hace en los últimos 4 o 5 siglos de la degeneración del mundo occidental, o una medicina desacralizada, o una especie de espiritualidad desencarnada, sin aplicación concreta en la compasión activa. La escisión entre cuerpo y mente, entre alma y espíritu, se mantiene intacta con la pregona de la ideología postmoderna del New Age, que muchas veces coincide con lo del uso de la ayahuasca. En ambos casos se instrumentaliza la ayahuasca, considera un objeto que sirve a fines religiosos o terapéuticos, pero que se inscribe dentro de una mentalidad tecnicista, utilitaria occidental. Coleccionar experiencias, coleccionar técnicas, coleccionar sesiones, coleccionar objetos rituales, etc. Y de nuevo tomamos el riesgo de confortar el sistema que se pretende cuestionar. Entonces, ayahuasca y New Age, hermanos gemelos en muchas cosas. Ayahuasca tal como se utiliza en la sociedad occidental, occidentalizada. Y yo quiero precisar algunas cosas básicas sobre el movimiento New Age, que responde lógicamente a una necesidad de sentido existencial por la crisis que sufre el mundo occidental, y esa búsqueda es totalmente legítima, es necesaria inclusive. Pero esta búsqueda nos parece prometer más de lo que realmente puede dar cuando no va hacia los fundamentos de lo que constituye la sociedad occidental. Por ejemplo, brevemente, la adicción es un producto de la sociedad occidental. La adicción no existe en los pueblos tradicionales antes del contacto con los occidentales. Todas las sociedades tradicionales conocen sociedades, plantas psicoactivas. No hay fenómenos de adicción masiva en ninguna sociedad tradicional a través del mundo. Es un producto típicamente occidental. Entonces, el New Age en cierta manera mantiene, ¿no? Bajo apariencias diferentes y revolucionarias, ¿no? En la toma de conciencia, ampliar la conciencia, escucha muchas cosas, retoma y sostiene y refuerza los axiomas de la sociedad que pretende rechazar o criticar. Yo creo que hay que ir mucho más allá en la crítica. En otros aspectos, retoma errores conceptuales y filosóficos que fueron enseñados hace mucho tiempo en la tradición occidental. Naturalismo, quietismo, gnosticismo, maniqueísmo, etc. No tengo tiempo de desarrollar. La sociedad occidental nace en una tradición que es judeo-griego-cristiana, para resumirlo, y el movimiento New Age se construye esencialmente en oposición a esta tradición. Del mismo modo que muchas personas se orientan hacia la espiritualidad autóctona, como la ayahuasca, por esas mismas razones de rechazo a su propia tradición. Y le hemos escuchado hoy ya mismo, hay gente que dijo, yo me sentí amputado, en español esta mañana me sentí amputado por el cristianismo, catolicismo de mi infancia, entonces yo busqué la ayahuasca. Es típico, es muy frecuente, ¿no? Y se considera en oposición a esa tradición. Es lo mismo que hace el mundo, la corriente New Age, y la gente que va dentro de las corrientes ayahuasqueras tiene esa coincidencia de buscar eso en base a su rechazo a sus propias raíces occidentales. Entonces encontramos muchas similitudes y encajan en muchos aspectos. De manera paradójica, las sociedades autóctonas, como las grandes corrientes espirituales de la humanidad, que sean orientales y occidentales, dicen lo mismo. Eso incluye la tradición judeocristiana. ¿Qué dicen? Coinciden en sus recomendaciones y estructuras globales con la tradición chamánica. La tradición chamánica está mucho más cerca del cristianismo, del judaísmo, etcétera, que del New Age. ¿Qué dicen? Hay que inscribirse dentro de una afiliación estructurante. Hay que reconocer su tradición y recibir la energía de sus ancestros. Si rechazamos nuestra afiliación, nuestra raíz, estamos en contra o tenemos un discurso que es totalmente contrario a lo que es la tradición ayahuasquera indígena. Hay que seguir un largo plazo de enseñanzas, de ejercicios codificados. No es así al azar, no es largo, demora, necesita mucho tiempo. Hay que someterse a la autoridad de maestros que median en la relación con el mundo espiritual.
Y mucha gente dice, yo tomo ayahuasca porque no quiero sacerdote, quiero estar directamente en contacto con Dios. Es totalmente opuesto a lo que dice la tradición de la experiencia de los amazónicos. Se pasa por un chamán, por un payé, por un maestro. Hay que observar reglas y principios de no mezclar a su antojo elementos que se oponen o contradicen. No se mezclan plantas psicoactivas, como dicen los indígenas, la ayahuasca es celosa. No se mezcla con peyote o con otras cosas. Hay ciertas mezclas posibles que están dentro de la tradición inscritas, pero no se puede mezclar así, y un poco de Reiki, un poco de budismo y un poco de no sé qué. Hay que tener un contexto adecuado de contención y de guía, no se toma nunca ayahuasca solo en tradición indígenas, yo nunca lo he visto en todo caso. Se tiene que aceptar una cuota de sufrimiento, se sufre. Y el aprendizaje supone sacrificio, abnegación, disciplina, entrega. Acabamos de escuchar una señora indígena que contó 1 año sola en la selva, un tambo, sin azúcar, sin dulce, 1 año. ¿Quién de nosotros ha hecho eso? Hay que renunciar a la búsqueda de riquezas, despojarse de lo inútil o superfluo. Hay que disponerse de un trabajo sobre sí mismo y un desapego al dinero. Todo eso lo dicen todas las tradiciones, inclusive nuestra tradición judeocristiana. Hay que inscribirse toda relación del mundo espiritual dentro de un contexto ritual o litúrgico, si prefieren, no improvisado. El ritual es enseñada, transmitida, viene del mundo espiritual, como el Ícaro viene del mundo espiritual, no es una creación poética, una improvisación. Entonces, y hay que prepararse para un combate espiritual. Todas las tradiciones dicen eso en todo el mundo, también la tradición ayahuasquera tradicional. Hay un combate espiritual, tanto interior como exterior, con entidades, entre otras partes, con el mundo intermediario, entre la creación visible y la creación invisible. Hay un mundo de creación intermediaria, lo que se llaman los buenos o malos espíritus, o los ángeles y demonios, en otras tradiciones es lo mismo. Hay un mundo intermediario peligroso. Ignorar eso es ponerse en un estado de gran peligrosidad. Entonces se plantea un caminar que requiere tiempo, disponibilidad, cautela, lentitud, para vencer muchas trampas y obstáculos que todas las tradiciones conocen, han escrito libros y tratados sobre eso y muchas experiencias. Y como dijo esa señora también que habló anteriormente, la humildad necesaria para saber aprender de la experiencia de los mayores y de los predecesores. Hay que ponerse a buena escuela y tener tiempo. Dentro de las ciudades tribales donde nace el uso de la ayahuasca, las reglas son estrictas. El uso de la ayahuasca es bajo control de la colectividad. Se tiene que pedir permiso al cacique o al apu, al jefe. No, ningún curandero de ayahuasca así. Y si no lo hace, lo pueden matar. Es lo que pasa todos los días en la Amazonía peruana. Se mata al curandero que no observa esas reglas. Así de sencillo. No lo matan gente de afuera, la misma comunidad. Entonces hay un combate espiritual también permanente, la ilusión del mundo indígena tranquilo, en felicidad, en armonía con la naturaleza, que está bañándose ahí medio desnudos. Es una ilusión, no es real, hay que ir a vivir en la comunidad y van a ver a qué punto es totalmente codificado, estricto, ¿no? Y uno no sé lo que le da la gana. Entonces el occidental pues, que quiere emanciparse de lo similar, ¿no? Tiende a rechazar este contexto y crear lo suyo, apropiándose de la ayahuasca, pero sin adivinarse del corpus de sabiduría ancestral o seleccionando solamente la parte que no contradice sus expectativas. Se reclama de un conocimiento milenario, pero en realidad lo manipula y eventualmente hasta los traiciona. De este modo se expone a todos los peligros que esas tradiciones han detectado universalmente y para las cuales han elaborado sistemas de protección, ¿no? Esa rebeldía y arrogancia occidental a la cual tenemos todos nosotros, y me incluyo allí, llevan a la transgresión de leyes espirituales y sus inevitables consecuencias dañinas. En síntesis, que va a ser larga. Donde la tradición, tradición con T mayúscula, no hay las tradiciones, formas culturales, pero hay una tradición con T mayúscula que es universal. Tiene colores culturales en su expresión, pero donde la tradición señala un largo proceso de aprendizaje, se pretende aprender rápidamente en pocas semanas o meses.
Usted puede ser chamán yendo a centros que prefiero nombrar, y aprende a ser chamán en 8 semanas, 2 meses. Cuando para ser panadero hay que ser 2 años en un instituto tecnológico, ahí puede trabajar sobre la conciencia de la persona en 2 meses. Es una pérdida total de sentido común. Es una locura. Es inaceptable en todos los términos. ¿Dónde indica la necesidad, no la tradición con T mayúscula, la necesidad de una afiliación? La mente corta con sus propias raíces judeo-cristianas, y donde recomienda referirse a una tradición estructurada, prefiere la autorreferencia. Típico del New Age. Yo soy autorreferencia. Lo siento, no lo siento. Me gusta, no me gusta. Eso es una actitud infantil. Hasta la adolescencia se puede tolerar. Donde señala la importancia de la mediación, de mayores, de maestros, de sacerdotes, de payés, en fin, pretende abstenerse de ello y dirigirse directamente a la divinidad. Yo tengo el teléfono rojo directamente con el patrón, no quiero nadie. Eso es un error fundamental. Siempre en todas las tradiciones hay mediación. Donde señala la tradición la existencia de leyes inmutables, implacables, físicas, psicológicas, espirituales, uno prefiere creer en su propia ley egótica y en su sentir. Autorreferencialidad súper tóxica en nuestra cultura occidental degenerada. Donde se habla de la verdad, con B, V mayúscula, intangible, dice, cada uno tiene su propia verdad. Decir eso es decir que no estamos en una locura, en un mundo incoherente y absurdo. Que cada uno tenga su propio camino hacia la verdad, ok. Pero que cada uno cree su verdad, crea su mundo, como me contestaba la mañana. Entonces, si mi mundo es abusar de los chicos, de los niños, entonces es mi mundo. Entonces, ¿por qué no podía abusar de los niños? Es mi mundo, es mi creencia, es mi filosofía. Todo está permitido. Muy peligroso. Donde se apunta a un sufrimiento necesario. Uno solamente decía el disfrute. Ausencia de, ¿no?, la paz, la tranquilidad. Sí, pero después de bajar a los infiernos. Es la ley espiritual. Antes de subir hay que bajar. Si uno sube, como la adicción, sin querer bajar, tú vas a pagar el precio después. Donde se enseña la rigurosidad del simbolismo y de la ritualidad, se prefiere la improvisación, la experiencia personal. Pongo una velita por acá y a mí me gusta esta pluma y pongo la música de los Pink Floyd y no sé qué, en fin. Cada uno inventa su... Eso no es ritual, es un contexto de relajamiento de repente. El ritual debe seguir leyes estrictas, de un simbolismo que no se puede inventar. Si no se conoce el simbolismo universal, si no se adentra en eso, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Y todo ritual va a ser eficaz, para bien o para mal. Donde se manifiesta que la bondad sin el conocimiento es el camino al infierno. Toda la teoría, no es suficiente tener buenas intenciones y querer ser bueno, hay que conocer. Todos acá tenemos buenas intenciones. Yo no creo que nadie ha venido con malas intenciones. Ninguna persona que toma ayahuasca tiene malas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Eso no nos preserva de nada. No es suficiente tener una buena intención y creer que con eso esté protegido. Un niño que descubre una granada de la Segunda Guerra Mundial ahí en una playa de Normandía, igual va a explotar la granada y le va a herir, aunque es inocente. Permítame terminar. Yo sé que es un poco largo, pero bueno. Bueno, la mezclas también, bueno, yo voy a recortar un poco lo que hay que decir. Los peligros espirituales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso, no? Los peligros es que la riqueza de esta planta y su edición están en riesgo de ser totalmente desvirtuadas. Simplemente su uso puede ser prohibido en algún momento. Ya lo está en Francia, que es mi país de origen. Las mayores trampas a la evolución espiritual residen en la tentación del poder, del apego a los bienes, al dinero y el aprovechamiento sexual. Muy frecuente, con un crecimiento exponencial desde hace unos años. Todos los días recibo correos terribles de cosas que pasan.
Basta dar la vuelta a Internet para darse cuenta de eso, y es, como dijo esta persona esta mañana, el Internet solamente es la punta del iceberg. Muchas cosas no se dicen. Nos parece que el mayor peligro que aflora, todavía no aflora bien en la conciencia de los que tomamos ayahuasca muchas veces, es la ilusión espiritual y las posibles contaminaciones, infestaciones, posesiones por espíritus malignos. Y eso se puede trabajar clínicamente, y cuando uno sabe trabajar eso, puede sacar esos espíritus y la persona sale de su problema. Tanto la ciencia como la medicina y la modernidad en general se niegan a esa dimensión. La ciencia dice eso no existe. El New Age dice eso, no, todo el mundo somos hermanos, todo es bonito, todos nos queremos, no hay nada oscuro, ¿no? Y la modernidad no quiere ser de eso. Las mismas iglesias occidentales, católicas u otras, se han desacralizado en gran parte y se han olvidado eso. No se enseñan ni saben cuando tienen las herramientas y la han tenido para actuar. Entonces no se puede prevenir un peligro que no se conoce. Hay que conocer el peligro para prevenir y no ser presos o presas fáciles del mundo espiritual negativo. Las prácticas de brujería, de daños, hechicería, son totalmente o casi ausentes de todo el discurso alrededor de la ayahuasca. Cuando en realidad es una realidad permanente, constante. Yo lo vivo todos los días. Y no solamente dentro del mundo indígena, también en el mundo occidental. Las prácticas de espiritismo, satanismo y tantas cosas que puede decir, es una contaminación generalizada, con consecuencias a nivel psicológico, espiritual y a veces físico también. Entonces, es más fácil pensar que todo es cultural, que todo eso no existe, que es fantasioso, que es mítico, que no sé qué. No, se evacúa el problema ignorándolo. Es un grave error. Y eso lo dice la tradición misma ayahuasquera y lo dicen todas las tradiciones del mundo, salvo la occidental reciente, porque en la tradición occidental también eso existía. Termino. Entonces, el problema de las infestaciones, que llamamos infestaciones, contaminaciones, es un problema enormemente subestimado cuando el uso correcto de ayahuasca lo permite evitar eso, permite inclusive curar esas cosas y resolverla. Las tradiciones, en conclusión, si las tradiciones no son estáticas, pueden incorporar nuevos elementos. Yo soy francés, no soy indígena, de otras tradiciones, pero siempre y cuando se mantiene en adecuación con la tradición con T mayúscula universal. De este modo, las tradiciones autóctonas pueden ser fecundadas por la tradición occidental en lo mejor de su filiación judeo-griego-cristiana. El mundo occidental tiene mucho a aportar también a los grupos indígenas. Y todo eso requiere tiempo, dedicación, trabajo reflexivo a nivel epistemológico, filosófico, teológico, clínico. No hay espacios de debates teológicos cuando estamos constantemente de espiritualidad. El occidental puede enriquecerse y enriquecer al indígena. Al rechazar su propia naturaleza y cultura, terminamos elaborando una especie de quimera, una especie de ser monstruoso, y nos perdemos en las confusiones de un New Age que es transgresivo, disolvente e incoherente. Finalmente nos colocamos en una posición de vulnerabilidad frente a los peligros del mundo espiritual intermediario, arriesgando nuestra salud mental y nuestra salvación espiritual. Gracias por escucharme.